La palabra en San Lucas, capítulo 12, versículo 41. Mientras estaba atrás, Dios hablaba a mi espíritu y me decía: Nora, yo quiero siervos fieles, yo quiero servidores que me sirvan a mí y que no estén con un pie tambaleando por un lugar y con el otro sirviéndome, porque ellos van a tener lo que se merecen, porque ellos van a tener una recompensa. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título este texto: el siervo infiel. Versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Todos leemos esta parte. Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pueden tomar sus lugares. Hablar de Pedro es hablar de un servidor que pasó mucho tiempo, diría yo la mayoría de los años que estuvo nuestro Señor Jesús en el ministerio, tuvo un amigo, tuvo un servidor que fue Pedro. Pero Pedro tenía, yo no le puedo decir una debilidad, pero algo que a Pedro no le favorecía mucho era que le gustaba saber el qué pasará mañana. Como que era un poquito afanoso, como que quería preguntarse: ¿y qué pasará conmigo? ¿Qué tendré yo? ¿Qué ministerio tendré yo? Y también muchas veces se apresuraba al hablar. Yo no sé si de repente tú, al igual que Pedro, le has hecho promesa al Señor y no le has cumplido todavía. La palabra del Señor dice: si tú le haces promesa a Dios, apresúrate en cumplirlo. Así que no podemos ser tan ligeros de palabra. Y una vez más vemos una de las características de Pedro, preguntándole: Señor, ¿esta parábola es también para nosotros o es para todo el pueblo? Y vamos a leer lo que dice. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor, dice, pondrá sobre su casa? ¿Cuál es el mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es un mayordomo? Aquel que tiene las llaves. Pero muchos queremos ser mayordomos y tener la llave de nuestras bendiciones. Pero muchos queremos abrir las puertas de nuestras bendiciones y no somos mayordomos fieles. El Señor está hablando a su pueblo diciendo: despierta, iglesia, que un mayordomo infiel no puede tener las llaves, que un mayordomo que no le sirve únicamente a su Dios y está más queriendo las bendiciones en lugar de querer pasar tiempo con Dios, no puede ser un mayordomo fiel. Y la palabra continúa diciendo, en el versículo 43 nos vamos: bienaventurado aquel siervo al cual, dice, cuando su Señor venga. Bienaventurado es aquel siervo, bienaventurado eres tú, bienaventurada soy yo, porque cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo este texto. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. La parábola del siervo infiel se caracteriza porque describe el personaje de una persona que quiere los bienes materiales, que quiere la bendición material, pero no quiere ser un siervo fiel. Hermano, para que tú seas bendecido en cualquiera de las áreas que tengas, tienes que ser siervo fiel. Y muchas veces decimos: pero ¿por qué el otro es bendecido? Ni siquiera le sirve. Hermano, eso no es bendición. Todo lo que viene de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, no viene a bendecir tu vida, viene a distorsionar el plan de Dios. De repente tú dices: pero ¿por qué estoy haciendo ahora otra cosa y tengo más bien? No, es que no se trata de eso, hermano. El reino no consiste en las cosas materiales. Las bendiciones materiales tienen que seguirte. Tú no puedes ir detrás de ellas.
Pero hoy vemos a una iglesia afanada y turbada por ir detrás de esas bendiciones materiales. Hermano, tú y yo tenemos que aprender que mientras más cerca estemos al Señor, más las bendiciones nos tienen que seguir. Hay muchos que se afanan en guardar plata para el mañana, y es lo que te crea el mismo sistema. Hoy en día hay muchos seguros médicos. ¿Qué te dice? Guarda dinero para tu mañana. ¿Qué te dicen esos seguros? Guarda para tu vejez, es un ahorro. Pero si tú y yo nos ubicaríamos, si tú y yo nos ordenaríamos en el plan de Dios, no tendríamos necesidad de pensar en el mañana. Y con eso no te digo que no te proyectes, proyéctate, pero no te afanes en el proyecto. No puedes vivir afanado en qué será tu mañana, cómo caminaré, qué haré. Porque Dios te dice, mientras estén en mi plan, mientras estés en mi mandamiento, todo te va a ir bien. Pero el siervo infiel se turba, se afana, se distrae. Y hoy Dios está hablando a su pueblo. Si tú has estado distrayéndote, si tú has estado yendo detrás del mañana, tenemos que centrarnos, iglesia. No podemos ser buscadores del dinero. No podemos ser buscadores de los bienes. Aquí está hablando de un mayordomo. Y un mayordomo es una persona encargada de la puerta de una casa, del seguro de una casa. Tú y yo somos encargados del seguro del Señor aquí en la tierra. Tú y yo somos encargados de ser puertas aquí en la tierra. De ti tienen que recibir bendiciones. De mí tienen que, cuando abran esta puerta, tienen que ver bendiciones. Pero yo te pregunto a ti, iglesia, cuando abren la puerta de tu corazón, ¿qué cosa están viendo? ¿A una Marta? ¿A un Judas? ¿A quién están viendo? No está mal que te preocupes por el mañana, pero cuando abran tu corazón, tienen que ver a un adorador. Tienen que ver a un hombre que está al servicio del reino, a un mayordomo fiel. Y el Señor te va a dar esos bienes materiales que le estás pidiendo. Ahora entiendes por qué todavía no se confirma la casa. Ahora entiendes por qué todavía no se confirma el carro. Porque el corazón se turba y se afana. Y cuando Dios dice, voy a abrir la puerta de esta mujer, ve un montón de distracciones y afanes que el mismo sistema te crea. ¿Tú sabes cuál es el plan demoníaco de esta tierra? Distraerte con el afán. No estoy en contra de los colegios ni universidades, pero si tú no tienes buenos principios en el colegio o la universidad, es el mejor centro social para distraerte del propósito de Dios. Es ahí la importancia de que los padres, y esto es una exhortación para todos los padres, incluyéndome a mí y a los que están en las redes también, debemos de mandar a nuestros hijos a la escuela dominical. Debemos de traer a nuestros hijos. Hay iglesias que dicen, trae a tu hijo y que haga bulla en la iglesia. No permitas. Enséñale el orden de Dios. Hermano, no es por hablar de más, pero en otras iglesias, cuando tú apenas hablas algo, uy, hermano, todo el centro te mira. Pero llegamos a iglesias donde estamos acostumbradas a hacer bulla y que no pasó nada. No podemos distraer a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Es ahí la importancia entonces de por qué debemos de seguir a nuestros hijos en el plan de Dios. ¿Por qué debemos instruirlo en el camino? Si no, esta palabra no te diría, instrúyele al niño. Un mayordomo fiel en toda área. Si eres padre, un mayordomo fiel en tu casa como padre. Si eres hija, un mayordomo fiel como hija, honrando a tus padres. Y la palabra continúa diciendo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga el Señor le halle cuidando prudentemente su casa. Y la palabra en el versículo 42 nos dice el Señor, para que a tiempo les dé su ración, para que a tiempo les dé la reacción. Dile al que tienes al lado, hay una porción para ti. Hay una porción para ti. Hay una ración de Dios para ti. Y el Señor te lo quiere dar, hermano.
Pero hoy nos viene a refrescar la memoria, a refrescar el espíritu y a decirnos: ¿estás siendo un mayordomo fiel o infiel? ¿Estás siendo un siervo fiel o infiel? Y en el versículo 44 dice: porque si verdaderamente tú eres fiel, yo te voy a dar de mis bienes. Porque si verdaderamente tú cumples mis mandamientos y mis estatutos, no te va a faltar el pan en la mesa. Estamos acostumbrados, hermano, a vivir un evangelio empobrecido. Muchos cuando te dicen: mira, Dios te va a bendecir en en otra área, ¿sabes qué le llaman? El evangelio de la prosperidad. Y yo no sé si tú estarás en contra o no, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que el siervo fiel es prosperado. Así el infierno mismo no lo quiera, lo que yo estoy segura es que cuando tú le sirves al Señor fielmente, todas las puertas se te abren. No hay puerta que esté cerrada cuando hay mayordomos fieles enfrente. No hay puerta que soporte cuando la presencia de Dios está dentro de ti. Por eso es que muchos hermanos hasta se crean canales para distraer el propósito de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos. Dios quiere bendecirnos en toda área. Dios no te quiere ver empobrecido. Dios te quiere ver como un empresario. Dios te quiere ver como un personaje importante aquí en la tierra. Pero muchos decimos: no, solamente los que están en altos rangos lo pueden hacer. ¿Y tú por qué no? Puedes servir en toda área. Lo puedes hacer. Dios te quiere ver en el ministerio. Qué hermoso, qué precioso poder adorarle ahí. Porque acá los que estamos en el ministerio también hay recompensa. El área que Dios quiera que tú sirvas te va a recompensar. Pero lo que necesitamos es ser mayordomos fieles. En el versículo 45 dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón. ¿Dónde dice? En su corazón. En ese órgano tan pequeño pero que maquina tanto, dice: mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. El siervo infiel que dice: mi señor tarda. El siervo infiel que dice: Dios no me trae la promesa. Pero el profeta Habacuc dice: no tengas por tardanza lo que ya se apresura a la puerta. No tengas por tardanza. Pero muchos no nos damos cuenta de ese texto y decimos: Jehová tarda. No, hermano, el león de Judá, aquel que te guarda, aquel que te cuida, él no descansa, hermano. ¿Qué decía Elías el profeta cuando estaba frente a todos esos sacerdotes de los Baales? ¿Qué le dijo? ¿Será que tu Dios duerme? ¿Será que tu Dios está tomando el sol? Porque Elías sabía que su Dios no descansa. No descansa el que te cuida. No duerme el que te guarda. Tienes que tener esa fiel convicción en el corazón. Pero algunos decimos: no, él va a tardar, él no viene. Mira, la recompensa no viene, mejor me voy por otro lado. Muchos iniciamos en el ministerio, estamos 1, 2 años, 3 años creyéndole al Señor y decimos: no hay nada, mejor me voy a hacer otra cosa. Mejor me voy a abrir un negocio. Mejor, mira, ¿sabes qué? Al que vende pollo le está yendo bien. A la que vende broster le está yendo bien, a mí también. Dile al que tienes al lado: no te metas en lo que no te corresponde, dile. Tú sirve al Señor. Pacientemente espera ahí. El siervo infiel se distrae. El siervo infiel dice en su corazón: no va a venir mi Señor, todavía va a tardar. ¿Y qué hace? Y golpea a los criados. ¿Sabes qué trata de decir? Que hay muchos que hemos sido llamados al ministerio y en lugar de ser bendición para el pueblo, estamos golpeando el reino. Estamos golpeando aquello que nos levantó en algún momento. En lugar de bendecir a esos criados que están al servicio, también estamos más golpeando. En lugar de dar palabra de bendición, estamos más golpeando. En lugar de bendecir tu casa de oración, estás más golpeando, juntándote con gente cizañosa. Estás más golpeando, juntándote con personas que están desviadas del propósito. Sepárate, hermano. Distánciate de esas personas y aprendamos a ser siervos fieles.
Porque el siervo fiel no golpea al criado. ¿Y quieres que te diga algo? El siervo fiel no tiene envidia del que tiene al lado. Pero muchos en la propia iglesia nos estamos codeando, como que hincando, como que si yo no subo, tú tampoco, como que si yo no hago, tú tampoco. Y si algún hermano te pregunta, hermanito, ¿usted sabe? No, yo no lo sé, hermano, no sé nada. Estás golpeando. No golpees. Y el apóstol Pablo le llamaba mutiladores del cuerpo de Cristo. No seamos mutiladores del cuerpo de Cristo. El Señor está listo, hermano. Escúchame algo, los bienes de Dios están a la puerta de tu casa. Pero Dios va a abrir muchos corazones. Y Dios va a examinar qué es lo que tú dices en tu corazón, porque del corazón salen muchas cosas. El siervo infiel golpea. El siervo infiel lastima el reino. Y algo que leía hace unos días impactaba fuertemente mi corazón, era que el apóstol Pablo decía que cuando un siervo cae, hay pérdida en el reino. Y hay de ti y hay de mí si somos tropiezo para que un siervo caiga, hermano, porque hay pérdida en el reino. ¿Y sabes por qué hay pérdida? Yo no sé si tú entiendes, pero si hablamos de finanzas, cuando alguien invierte algo en alguien y este negocio o esto no prospera, hay pérdida. Pero muchos decimos, no, el reino no es negocio. Sí, hermano, es una empresa. Es la empresa de Dios. Y Dios funciona en orden. Vete a una empresa a ver si te levantan de rápido. Ve a una empresa a ver si llegas a ser gerente. Ve a una empresa a ver... No, todo tiene un proceso. Y aquel que es dueño de una empresa nunca pone a un gerente después de haber conocido un par de días. Jamás. Pero muchos queremos tener saco y corbata y no somos siervos fieles. Dios está haciendo un llamado. Y alégrate, hermano, porque Dios está ahí con los bienes. Dios te está dando ahí las llaves. Te está diciendo, toma, mayordomo. Pero llegará el tiempo donde Dios abrirá esa puerta de ese corazón y va a examinar y a mirar lo que tú estás haciendo. Y dice, no solamente golpeó a los criados, sino que se dedicó a comer, a beber y a embriagarse. O sea, hacía todo menos el propósito de Dios. Y yo te pregunto a ti, no me respondas, te pregunto, examínate tú. ¿Estás haciendo el propósito que Dios te mandó? No, hermana, es que tengo mucho trabajo. No, hermana, es que tengo... Mira, algo que yo he aprendido es que cuando uno tiene ganas y el deseo de hacer algo, no hay peros que detenga. Cuando uno tiene unas ganas de querer hacer algo, así tú te hayas planificado ya todo, lo cancelas y te vas a lo que Dios está queriendo hacer. Eso hace un mayordomo. Un mayordomo cuida la casa de Cristo. Cuida el reino de Dios. No permitas que nadie hable de tu Dios. No permitas que nadie diga, mira, y así es cristiano. Esa es la frase peor que tú jamás puedes oír. Mira, y así se comporta. Mira, y así trata. Mira, y así hace. Eso es lo peor. Y hay de nosotros, hermano, porque sí hay matrimonios que le dicen a su esposo o su esposa, y así eres cristiana, y así vas a la iglesia. No es por jactarme, pero yo no hablo así. Me enmudezco. No podemos decir esa palabra, menos a tu cónyuge. Bendice a tu cónyuge. Si ves que está cayendo, si ves de repente que está doblando, que está un poco como que renegón, bendice su vida. No sueltes palabra de maldición. Y así eres, y así eres. No. Hoy día como que un poquito está fuerte la palabra, ¿no? Alábale, dale palmas al Señor. Alguien debe estar queriendo pues palabra de matrimonio. Y el Señor no quiere, hermano, que entre cónyuges nos estemos golpeando. No, hermana, pero si usted lo conociera a este hombre, y así eres cristiano, y así eres cristiano. Y lo peor, escucha, lo peor, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me peleé contigo.
No voy a orar porque me peleé contigo. No hagamos daño al reino. Pero luego al día siguiente vamos y le pedimos la bendición al Señor. Y el Señor te dirá: has sido un mayordomo infiel y quieres que te dé las llaves. ¿Tú le darías las llaves de tu casa a alguien que crees que de repente lo puede dejar abierta la puerta, pueden entrar a robar, puede pasar muchas cosas? ¿Lo harías? Sí, hermana, dice. El que me dijo sí está durmiendo, porque sé que no lo haría. Jamás. Porque aquel que ama su casa lo cuida. Y si tú amas tu casa, cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida todas las puertas que estén abiertas. Que ese espíritu de orgullo se rompa. Porque algo, hermano, es un principado que ataca a los matrimonios. Es ese espíritu de orgullo. De que cuando tú sabes que te peleaste, tú no puedes dar tu brazo a torcer. No, él tiene que dar. No, ella tiene que dar, yo no. Pero un matrimonio que funcione y que tenga años siempre te va a decir: alguien de los dos dio el brazo a torcer. No, y lo peor, hermano, que hasta meten a los hijos. Pregúntale a tu papá si va a comer. Si alguien se rió es porque le pasa. A ver, pregúntale a tu mamá si va a ir a este lugar. Uy, hermano. Y encima metemos a nuestros hijos al medio. ¿Y qué dicen nuestros hijos? Y luego le decimos: cuando te cases tienes que ser así, así, así. El hijo callado, ¿qué dirá en su cabeza? Sí, papá. Sí, mamá. Fuerte. Pero tenemos que tener cuidado. Y con eso no te digo que la carne es fuerte. Te digo que la carne a veces es débil y quiere caer. Pero huye de ahí. Cuando tu carne te gane, mejor yo me voy. Mejor no hablo nada más. Mejor así nomás calladita estoy, no digo nada. Y de repente el cónyuge te dice: pero habla, di algo. Pero tú sabes que si hablas y dices algo, se enciende más el furor. Así que con palabras pasivas se apaga el fuego. Y la palabra pasiva no significa: no, es que si yo le hablo pasivamente va a significar que él ganó. En un matrimonio nadie gana, nadie pierde. Un matrimonio es de dos. Si ganan, los dos ganan. Si pierden, los dos pierden. En cualquier cosa, así funciona en mi casa. Mi esposo me dice: mira, estoy con esto en mente, quiero hacer esto, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? Y yo le digo: bueno, si lo hacemos los dos ganamos. Y si nos va mal, los dos perdemos. Pero es de dos. Jamás tú puedes decir: tú lo hiciste, tú lo quisiste, tú hiciste. No, el matrimonio ya es de dos. Porque los hijos van a seguir esa bendición que tú estás generando. El mayordomo fiel cuida toda área de su vida. Hemos hablado de las bendiciones materiales. Hemos hablado de que el mayordomo cuida las bendiciones del reino de su casa. Hemos hablado de que el mayordomo fiel cuida su matrimonio. Y continuamos hablando en el versículo 46, dice: vendrá el Señor de aquel siervo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. ¿Qué dice? En día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Dile: cuidado, te venga y te sorprende el Señor. Justo cuando esa lengua está encendida, cuidado, no te vaya a sorprender el Señor. Y dice: y le castigará duramente y le pondrá con los, pues te digo, hay siervos fieles y hay siervos infieles. Y los siervos infieles tienen un lugar y el Señor conoce ese lugar. Dice: vendré en el día que ellos no esperan. ¿Sabes por qué no lo esperaba? Porque estaba distraído, porque estaba afanoso, porque estaba turbado. No esperaba que su Señor venga, pero vino. Y dice: y lo castigará duramente. Isaías, el profeta Isaías, en uno de los textos, él habla y dice: la casa de Jerusalén cree que Jehová se olvidó de ellos.
y se olvidó de su juicio. Hermano, el Señor no se olvida. Y si tú sabes que has fallado al Señor, y si tú sabes que has sido un siervo infiel, ponte a cuentas. Acércate a los pies de Dios y ponte a cuentas, porque vendrá el Señor y te castigará duramente. Y es mejor que Dios te hable a maneras que te hable con látigo, porque el látigo del Señor, ¿quién lo soportará, hermano? Dios te quiere dar esa bendición que le estás pidiendo, pero el Señor te está diciendo: yo quiero siervos fieles. El siervo infiel ya tiene su parte, ya tiene su ración, ya tiene su recompensa. Y si tú conoces a un siervo infiel, aléjate, apártate, no te contamines. Cuidémonos, hermano, de ser mayordomos fieles en la casa del Señor. Continúa su palabra diciendo: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, escuchen, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos ya, cuidado tú seas el que reciba muchos azotes. Aquel que no se cuidó, dice que conociendo la voluntad de su Señor, no hizo eso, recibirá muchos azotes. Hermano, el azote del Señor, ¿quién lo soportará? Ahí sí, hermano. Como decía el siervo Michael, muchos cuando vino el huaico: perdóname, Señor, me arrodillo ante ti, mi corazón te falló. Y yo no sé al pastor cuántos le habrán llamado también para decirle: pastor, me arrepiento, voy a ir el domingo a la iglesia. Porque claro, cuando viene el sismo, cuando viene el terremoto, cuando viene el movimiento, todos nos arrepentimos. Hasta el que siente que estuvo bien, por ahí también: Señor, perdóname por si pequé, por si hice algo. Pero cuando toda la marea está bien, hermano, ¿quieres que te diga algo? Siempre, mientras estemos en esta tierra, tú y yo tenemos que estar alertas. Porque cuando algo está pasivamente, es porque algo está preparando Satanás y el infierno. Que el Señor lo reprenda. Es porque algo está preparando. Tú como mujer sabia, tú como varón de casa, examina. Algo está un poco raro por acá. Las cosas están pasivas. Tú como mujer igual, hay algo. No estoy yendo a la iglesia y no pasa nada. No estoy orando y no pasa nada. Hay algo. Y cuidado, hermano, con los ataques. Cuidémonos en todo tiempo. Estemos alertas, despiertos. Si ves que en la situación, la casa está todo tranquilo, póstrate ante el Señor y Él te va a revelar qué es lo que Él quiere hacer contigo, cuál es su voluntad. Y también te va a revelar si hay algún plan satánico del infierno en contra de tu vida. También te lo va a mostrar, porque Dios es así, hermano. El siervo infiel recibe muchos azotes, y el siervo fiel va a tener las llaves del reino. Y al tener las llaves del reino, tú puedes abrir esa puerta de tu bendición, que ya está cerca. En el versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y por eso dices: mejor nunca haberme conocido. Porque si conociendo lo hiciste, y ahora ya conoces también que tienes que ser siervo fiel. Hubo alguien, ahí el Señor te va a decir: hubo alguien que te habló y te predicó. Hubo una hermanita así como que de 1,50 y tantos que te habló y te predicó y te dijo. Así que no puedes hacerte: no, señora, a mí nunca nadie me habló. No, te dijo. Mayordomo fiel busca el Señor. Mayordomo fiel que
nadie pueda sostener las llaves del reino. Porque esos mayordomos fieles tienen su ración, tienen su porción de herencia, tienen sus bendiciones. Y así el infierno quiere hacerte lo que quiere, hermano. Cuando el Señor te entrega la llave, ya tienes acceso a tu bendición. Pero hay algunos que no han conocido, que también tendrán su castigo, dice la palabra, que quizás será poco, a diferencia de aquel que sí lo ha conocido. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le... Es como cuando tú tienes un trabajo y contratas a alguien. Tienes a alguien que trabaja 2, 3 años y tienes a alguien que inició 1 mes, 2 meses. ¿A quién le vas a demandar más? Al que tuvo más años, al que está más años. ¿Y a quién le castigarías más? ¿A quién le llamarías más la atención? Al que tiene más años. ¿Y cuántos años tienes tú y aún no has entendido lo que Dios quiere hacer en tu vida? No podemos vivir un evangelio light. Tenemos que arrebatar esas bendiciones. Tenemos que hacer temblar el infierno. Cuando el infierno oiga que tú te estás levantando, tiene que temblar. Esos demonios tienen que retroceder, hermano. No pueden tocar a tus hijos, no pueden tocar tu casa, tu matrimonio. No pueden. ¿Cómo le vas a dar acceso a tu ministerio? No puede tocarlo. Levántate. El Señor está llamando a mayordomos fieles, no a mayordomos distraídos, a mayordomos fieles. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, Señor.